comienzo a la tercera mesa del día de hoy, que se titula La vivencia como fundamento de lo ético, donde nos van a acompañar nuestros compañeros Vanessa Rodríguez Pérez, de la FES Acatlán de la UNAM, con su tema La banalidad del mal como implicación ética de un mundo centrado en la idea de función. El compañero José Mario Vallarta, de la UACM, con su tema La experiencia propia como un elemento ético-filosófico. Y la compañera Diana Hernández Gómez, de la UNAM, con su título Perversiones y androides desde una perspectiva de Luciano. Ahí me corrigen si lo dije mal, ¿no? Bueno, recordemos que aquí estamos, no hay que ponernos nerviosos. Si quieren participar, pues participe libremente, nadie nos va a reprobar, ni nadie nos va a decir que estamos mal, ¿no? Para que haya más libertad de hablar y no estemos nerviosos todos aquí. Bueno, el orden del programa: primero va a exponer Vanessa Rodríguez. Bueno, yo sí les voy a leer un poco mi trabajo, ya si después tienen alguna pregunta me la hacen. Soy muy nerviosa al platicar, entonces mejor se los leo, ¿vale? Ya si voy muy rápido o algo así me dicen. Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere de un esfuerzo constante. La banalidad del mal como implicación ética de un mundo centrado en la idea de función. No hay ambiente más natural para nosotros los hombres que el de la cotidianidad. Siempre me estoy moviendo entre elementos que encuentro a diario de la misma manera. No me son extraños, ni repugnantes, ni bellos o asombrosos. Es más, me resultan indiferentes, puesto que no presentan novedad para mí. Todos los días me encuentro en un constante flujo de situaciones humanas, animales callejeros, cosas, etc., que no demandan de mi atención, puesto que no me son relevantes y además porque resultaría imposible darles un valor de importancia a la multitud de cosas que se presentan a la experiencia. Cito: si fuera necesario conmoverse por todos los infortunios humanos, entonces la vida sería imposible y además no me daría abasto. Cierro cita. Todas las vivencias cotidianas tendemos a naturalizarlas en su transcurrir, puesto que parecen ser siempre de la misma manera. Es decir, veo natural que un perro duerma fuera de mi casa, pues siempre ha sido así. De la misma manera que veo natural que el vecino le grite obscenidades a sus hijos en la calle, porque es un patrón que, sin inconvenientes, inserto en mi cotidianidad. Pero es justo en este punto donde comienzan las dificultades. Puedo admitir que se ignore al perro, pero no puedo ignorar que se le maltrate, así como puedo ignorar la presencia de mi vecino, pero no sus malos modos con los niños. ¿Qué ocurre cuando miro la violencia y digo que es normal? ¿Qué me dice ese acto? ¿Qué me dice que ese acto es natural? ¿Natural de qué modo? ¿En su transcurrir cotidiano? ¿Por qué tendría que aceptar ese transcurrir como natural? ¿Y en qué medida ese transcurrir naturalizado me deshumaniza? Que pase a diario y sin consecuencias en mi vida particular no significa que no tiene un peso en mi realidad. Así pasa con el problema del mal. Estamos tan acostumbrados a vivir entre asaltos, insultos, desapariciones, guerras, que ya ni siquiera nos inmuta ver desmembramientos en los periódicos o muertes en la televisión. Incluso nos parece un show más. ¿Cómo fue que llegamos a naturalizar el mal, a banalizarlo? Pues bien, en este ensayo pretendo dar una respuesta a la pregunta planteada desde un autor que criticó asertivamente y a sobremanera el mundo contemporáneo. Así, en la primera parte expondré la idea de Gabriel Marcel sobre cómo el mundo contemporáneo es un mundo centrado en la idea de función, en donde sus consecuencias nos llevarán a concluir lo que en el segundo apartado se expondrá con más claridad, esto es,
cómo la comprensión de este mismo mundo a la luz de la función es un mundo problemático y no misterioso. En el último y tercer apartado, después de hacer evidente las implicaciones que tiene el tratar tal o cual cosa como problemática, veremos cómo el mal se ha convertido en problema y esto ha dado paso a su banalidad. Para la exposición de este último apartado me ceñiré a Hannah Arendt, puesto que el término banalidad de mal fue acuñación suya y me parece bastante ilustrativa para mis fines. Primera parte. Para nuestros contemporáneos no hay nada más significativo e importante que aquello que funciona o sirve. Pensémoslo en la experiencia cotidiana. A muchos de nosotros se nos reprochó haber elegido como vocación la filosofía porque no sirve, no hay manera de entrar en el campo laboral, los filósofos son unos ociosos, etc. Y es aquí cuando las palabras de Marcel toman un sentido pleno. Cito, la época contemporánea es una época en donde la idea de función se encuentra desorbitada, es decir, todo cae en la valoración de lo útil, de lo que funciona y cabe dentro del sistema. Todo parece ser reducido a la mecanización, a un haz de funciones. Así, la filosofía resulta inútil frente a un sistema mecánico, puesto que ella misma es su crítica, la transgresión de esta manera de ver el mundo. Para Marcel, el hombre ha sido reducido a una máquina que está constituida por funciones vitales, psicológicas y sociales. En nuestro vivir cotidiano, los hombres no son más que el cargo que ocupan, y los nombramos como tal: el vendedor, el conductor, la mesera, el viene, el diputado, etc. Tal o cual hombre, a excepción del último, cumple una función en la colectividad, y lo nombro indistintamente a él y a su quehacer porque se me presenta como una y la misma cosa. El hombre es su función. Pero así como veo a los otros como funciones, también me veo a mí mismo como una de las mismas. Soy una máquina con mecanismos internos que me mantienen vivo. El hombre es también un cúmulo de funciones. Marcel pone un ejemplo muy ilustrativo para el asunto. El cuerpo humano es comparable con el mecanismo de un reloj, el cual tiene que estar sujeto a revisiones periódicas para evitar su disfunción. Así el taller de relojero tiene su símil con la clínica de salud. Al respecto, Crescenziano Grave, en La astucia del cuerpo, nos dice, cito: la modernidad, fundada filosóficamente en una distinción en la que el sujeto se abstrae de la máquina corporal, parece pensar y asegurar los éxitos de la ciencia. Ha desembocado en un mundo cuyos mayores logros redundan en un mayor bienestar de la dimensión corporal de la existencia humana. Cierro cita. Ambas perspectivas nos invitan a pensar en cómo es que la antropología cartesiana hizo reducción del hombre a mera función. Antropología que resulta inhumana y que desafortunadamente para Marcel llegó a las inteligencias más indefensas y vulnerables. El hombre se ha asumido una cosa entre las cosas que, como ellas, cumple funciones específicas y de las cuales no puede prescindir. De ahí el origen de todas las críticas que se hacen a la filosofía, y de ahí también el origen, por poner otro ejemplo, de la idea de que todo arte tiene que cumplir una función social. Todo, absolutamente todo, se reduce a su función. En este punto es necesario hacer la siguiente aclaración. Marcel no está en contra de lo utilitario o lo funcional, puesto que la experiencia misma con las cosas, incluso desde la perspectiva heideggeriana, nos indica que justo esa es la manera de relacionarnos con ellas. Sin embargo, la crítica a esta noción va encaminada a su centralización, a la exagerada manía contemporánea de ver todo a través del ojo de lo funcional. Yo, en tanto cuerpo, estoy sujeto a la contribución colectiva, lo cual me hace un yo-función. La colectividad me cosifica, me convierte en un algo que cumple con su deber. Yo soy, por ejemplo, ante la institución educativa el estudiante 413-11-28-71. De ninguna manera soy este yo particular nombrado Vanessa. De la misma manera que el del bus es el conductor y no un tal Juan o Abraham. Los otros nos cosifican, nos convierten en funciones, y del mismo modo logro verme yo como tal. Me confundo con mi número de cuenta, con mi puesto de trabajo, con mi función.
¿Qué sentimiento brota del hombre cosificado? La desesperación, la asfixia y la tristeza. Apartado 2. El mundo centrado en la idea de función, el mismo que cosifica al hombre, es un mundo vacío de vitalidad y lleno de problemas. Vacío de vitalidad porque en el mundo tecnificado, lo único que se necesita es la manipulación repetitiva, volver a lo mismo una y otra vez. Pensemos en la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. El personaje que trabaja en una fábrica en donde de tanto hacer movimientos mecánicos no puede evitar seguirlos haciendo, aún incluso al haber terminado su jornada laboral. En el contexto de la película resulta cómico, pero la realidad es que en la cotidianidad así es como nos movemos, de manera mecánica, como máquinas, sin vida, sin actuar propio. En el mundo funcionalizado, la acción que proviene de las potencias creadoras se esfuma y con ella la vitalidad, la vida misma. El mundo de la función también es un mundo lleno de problemas. Dentro de un sistema todo se reduce a causalidad. Cuando surge algún inconveniente dentro del mismo, se trata de encontrar la causa que provocó dicho efecto. No hay lugar para lo misterioso, para lo extraordinario. Todo inconveniente se convierte en un problema y se convierte en un problema. Y en esa medida hay que encontrar lo que lo ocasionó, pues eso nos garantizará su solución. Para Marcel, indagar en las causas para discernir los efectos no parece dar cuenta de los detalles de la causa. Solo se anuncian obviedades que además hacen que se pierdan las particularidades del inconveniente. ¿Cómo se enfrentan los problemas? Colocándose frente a ellos. Cuando algo me resulta problemático, en primera instancia, me distingo de aquello que quiero resolver. Soy un sujeto colocado ante un objeto de estudio, del cual busco características, causas, que me den indicios de lo que es y cómo es. Lo problemático se caracteriza por ser un delante de mí, como una presencia que me resulta por su propia naturaleza inaccesible. Lo problemático siempre tendrá que ser ajeno a mi existencia, puesto que de fondo también está la idea de objetividad. Adorno Ibarra, en su artículo La distinción entre la racionalidad teórica y la racionalidad práctica, nos dice que a partir de la distinción cartesiana de cuerpo-mente, lo corpóreo, lo práctico, lo relativo a la experiencia, se ve como intrusa dentro de la ciencia, y solo a partir de lo teórico es donde se puede hacer estudios serios y objetivos. Así no puedo verme involucrado en el problema, pues sería contaminarlo, dotarlo de características mías particulares. Creer en la técnica es considerar la realidad como un conjunto de problemas, de cosas ahí ajenas a mí, a las cuales puedo tener acceso solo a través de mi pensamiento, de mi cogito. Lo delante de mí solo puede ser pensado, no apresado. Me excluye en tanto vivencia, me aleja, de tal manera que, volviendo a los ejemplos que muy al principio mencionaba, el vecino que le grita obscenidades a sus hijos resulta un problema, un inconveniente en el sistema, por tanto, no me compete. Del mismo modo que resulta problemáticos los asaltos, las obras de mala fe, las desapariciones, los desmembramientos, etc. Apartado 3. El mal es una anomalía que impera en todas las sociedades contemporáneas. Aquí énfasis en anomalía. Indudablemente, ni los orientales escapan de padecerlos. Sin embargo, dicha anomalía se presenta ante nosotros como problema. Como el mundo tiende a la funcionalización, como ya lo vimos, el hombre tiende a ver los inconvenientes que se presentan en la maquinaria social como problemas, como algo fuera de sí que provoca algún tipo de disfunción. Cuando miro a mi entorno, noto que los asaltos, el acoso, la traición, etc., están presentes en mi cotidianidad. En un primer momento, y casi enseguida de salir por primera vez del seno familiar, estos comportamientos me parecen anormales, rompen con el curso de mi vida, porque no los considero adecuados. Sin embargo, poco a poco los voy integrando. ¿Por qué? Porque no me veo involucrado en ellos. La cotidianidad se presenta así, como un transcurrir de las cosas que no me interpelan, un algo colocado delante de mí,
en el que me muevo. Así el mal se presenta como algo delante de mí que no exige de mí reacción alguna de mí, que no exige reacción alguna de mí. No me reclama. Cuando el mal es un problema se banaliza. Hannah Arendt, en su obra Eichmann en Jerusalén, nos aproxima, mediante un caso particular, lo que con banalidad del mal debe entenderse. Eichmann, durante la Segunda Guerra Mundial, fue encargado de transportar a miles de judíos a los campos de concentración. Él se encargaba de la logística del transporte. Al término de la Segunda Guerra Mundial y pocos años después comienza la cacería de nazis. Y Eichmann logra escapar a Argentina, donde después será encontrado, secuestrado y trasladado al Estado israelí para ser juzgado por su participación con Adolf Hitler. A partir de este acontecimiento, Arendt acuña un término que describe perfectamente los porqués de este hombre. Eichmann, durante los interrogatorios, en repetidas ocasiones mencionó que el único objetivo que él tenía en la Segunda Guerra era hacer bien su trabajo. Es decir, él solo quería ascender en su carrera profesional, matando judíos. ¿De qué madera tiene que estar cortado el hombre que piensa de esta manera? Del árbol del mundo de la función. Dentro del sistema no soy un hombre libre de actuar, soy un operador, un técnico, una máquina con funciones. Para nuestra autora, no es que en él no operara la función del mal o se haya aniquilado, porque integrarla a la cotidianidad no es aniquilarla, sino volcarla delante de mí, tenerla presente sin involucrarme, sino que lo naturalizo. Naturalizar el mal es hacerlo problema. Quiere decir que no me veo involucrado en él, que lo coloco ante mí como si fuera un objeto que puedo ver desde fuera. El problema del mal no exige de mi introspección, puesto que no depende de mis particularidades ni de las del sujeto que decidió actuar de tal o cual forma, sino que es un desorden que puedo contemplar a la distancia. No lo sufro, lo observo. Marcel dice que esta posición es injustificada, puesto que parezco proceder como si fuera un dios contemplador. El mal, en tanto acontecimiento que irrumpe con la cotidianidad, en un mundo de este tipo, es tratado como problema. Las dificultades que se presentan al tratarlo de dicha manera justo recaen en su banalidad. El mal se inscribe en un proceso de causa y efecto. A es la causa de B, en donde los detalles de la causa son lo que menos importan y a partir de este pueden ser resueltos. ¿Cómo? Aniquilando A. Aniquilar A no significa terminar con el mal, sino disiparlo. Por tanto, el mal no puede ser tratado en un esquema como este. Es más, el mal no puede ser tratado como problema. Mis particularidades, que le resultan estorbosas a los señores de ciencia, tienen que verse inmersas en su estudio. Mis particularidades, que también son las de otros. Tengo que verme involucrado en la cuestión del mal para que me importe. Tiene que volverse una situación vital, compartida. Tiene que verse a la luz del misterio. Conclusiones. Un mundo centrado en la idea de función es un mundo que encuentra su génesis en la antropología cartesiana, en donde se reduce al hombre y sus quehaceres a meras funciones sociales y vitales. Este mundo resulta ser de un modo vacío, es decir, carente de vitalidad, puesto que reemplaza las potencias creadoras del hombre por operaciones automáticas. El hombre está al servicio de la técnica, y en este sentido, cualquier anomalía que advenga al sistema debe ser tratado por él. Dichas anomalías se presentan como cosas delante de un sujeto, como problemas. Un mundo centrado en la idea de función es un mundo problemático, puesto que no permite que su cotidianidad se vea interrumpida por acontecimientos misteriosos. Simplemente se ciña a los patrones de causalidad. Este mundo problemático me obliga a ver tales acontecimientos como algo delante de mí, que no me involucra, algo de lo cual puedo prescindir sin duda alguna. Así el mal, dentro del mundo de la función, es un algo delante de mí que no me involucra y que creo estar en condiciones para contemplarlo. De este modo me doy a la tarea de integrarlo a mi cotidianidad, a normalizarlo y al hacerlo parte constitutiva, aunque defectuosa, de mi entorno. Así consigo banalizarlo, restarle importancia,
lo cual nos da cuenta de lo deshumanizado que el mundo contemporáneo se encuentra, pero también de las posibilidades que tenemos para cambiar. ¿Cómo? A través de la reconstrucción de la idea del hombre y del mundo en el que se mueve, a través de una antropología, de una filosofía humana. Bueno, vamos a dar continuación con la exposición de Mario, que se titula La experiencia propia como un elemento ético-filosófico. Hola. Este trabajo tendrá como objetivo analizar el acto de vivir como una cuestión ético-moral. Esto implica considerar a la vida como un todo de relaciones intrínsecas que nos condicionan a tomar decisiones bajo cualquier circunstancia. La vida, en este sentido, es una pura responsabilidad. Para desarrollar este trabajo, voy a narrarles una experiencia propia. Esta experiencia que he tenido en el trayecto de su casa a la escuela. Esta experiencia, bueno, la he titulado Lo caótico y lo increíble que se puede volver la preparación y trayecto a la escuela. El despertar se convierte en una pelea entre el yo, la flojera, la cama y las distintas circunstancias que forman la vida. Ello es lo que ha de configurar la responsabilidad. Pero bueno, después de la lucha con todas estas circunstancias que forman la vida, me decido a ponerme en acción. Un refortificante baño acompañado de gritos: apúrate, se te va a hacer tarde, no vas a llegar, no sería baño. Y es que sin ellos yo no tuviese las fuerzas necesarias para comenzar el día. Después, con mucha prisa, paso a desayunar con el objetivo de casi tragar lo que tengo servido en la mesa. En ese sentido, masticar la comida como debe de ser se convierte todo en lujo. Pero bueno, por fin salgo de casa con el tiempo limitado y con el conflicto interno que implica el no llegar a tiempo. Y es ahí donde los caminos de posibilidades se abren. El pensar: llego tarde, al fin la primera clase no es tan importante. O mejor sí, apúrate, tienes una responsabilidad que es tomar todas las clases. Después de que he decidido y justificado el porqué de mi prisa y haberme levantado temprano, empieza la travesía. Camino 2 minutos de la puerta de mi casa a la parada del pecero. Ya estando ahí, empieza la desesperación y el demonio interno que apenas va despertando empieza a manifestarse. Maldición, ¿cómo tarda el pecero? Pero bueno, ya una vez arriba del pecero pagas el pasaje. Y aquí una vez más el mar de posibilidades se abre. Si pagas con cambio, todo bien. Si no llevas cambio, porque un día antes no lo preparaste, ya que se ha vuelto una obligación llevar cambio, se avecina la primera discusión del día. El chofer de la unidad te dirá: pásele, ahorita te doy tu cambio. Pero como me he vuelto muy desconfiado, me espero, me hago el desentendido en ese mismo lugar hasta recibir mi cambio, porque cabe la posibilidad que el conductor se le pueda olvidar que te debe cambio. Así, después de que pasas por el primer filtro, corresponde un segundo momento, que es la escaneada completa de la unidad, para ver si pudiera traer algún lugar desocupado. Y una vez más, el mar de posibilidades se abre. Sentarte simplemente porque estás cansado, sentarte para permitirte seguir soñando, sentarte con el objetivo de no ser molestado con un empujón o un recórrete hacia atrás, o algo así por el estilo. Sentarte para poder encerrarte en tu mundo e intentar ignorar a los que ascienden y descienden de la unidad, que te van compartiendo sus alegrías, tristezas, desamores, preocupaciones, etc. Pero sin nunca lograrlo. He aquí en donde el demonio de tu conciencia, si es que la tenemos, entra en completa contradicción. ¿A qué poner atención? ¿A lo que vas leyendo? ¿A lo que escuchas? ¿A lo que ves? ¿Cuántas distracciones? ¿Cuánto ruido? ¿Cuánta desesperación? ¿Cuánta subjetividad? Por lo regular recorro un trayecto aproximado entre 15 a 20 minutos.
si no hay tráfico. Y con tráfico podría darme el lujo de recordar un capítulo de mi vida a detalles y me sobraría tiempo. Es curioso, pero ese tiempo también te da la posibilidad de reflexionar lo que está bien, lo que está mal, del actuar de los cuerpos que te rodean, verlos con ojos de odio o con ojos de compasión. Y observar el poder que tenemos de adoptar, y observar el poder que tenemos de optar por una u otra cosa, sin saber a ciencia cierta si son actos o decisiones correctos, decisiones que se toman día a día sin saber qué peso moral van a tener. Es decir, tenemos la posibilidad de repensar nuestro yo moral. Detendré mi relato por un momento para dar paso a un cuestionamiento. Uno realmente tendría la posibilidad de explicarse los actos, el conocimiento, los valores y las normas que regulan nuestra cotidianidad. Uno realmente podría teorizar su vida. Una postura filosófica que podría ayudarnos en este sentido es el existencialismo, cito, que es la corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. ¿Cierto? En otras palabras, a través de la vivencia. Estas vivencias que nos llevan a volver a lo real y preguntarnos si realmente en todas estas decisiones o actos que tomamos en nuestra vida cotidiana interviene la razón, que introduce en ellas una lógica que nos permita razonar estos actos, manifestando de forma coherente nuestros comportamientos sin que haya contradicción entre ellos. Solo la experiencia personal nos permitirá evocar en una realidad completa, singular y temporal, que nos ayude a comprender y a resignificar el actuar de nuestra propia existencia. Ahora bien, es importante mencionar que muchas veces actuamos de manera robótica, al realizar nuestras actividades diarias, sin detenernos a pensar en ellas, a pensar qué es lo que conlleva en esencia estos actos, esas decisiones, y sin analizar si las mismas nos pueden convertir en personas libres o personas determinadas, dejando a un lado la importancia de significar y de resignificar la vida. Continúo con el relato. Llegando a la primera parte de mi recorrido, me dispongo a descender del transporte, en donde me juego la vida, ya que tengo que enfrentarme a empujones, codazos, pisotones, o como no debe faltar, la bendición para que me vaya bien todo el día. Ahora me toca tomar un camión más para completar mi trayecto. ¡Qué felicidad! Porque el camión cuenta con calefacción humana y ventilación y reparación. Pero como es temprano y siempre el clima se caracteriza por estar frío, nadie, absolutamente nadie, se toma la molestia de abrir una ventana. Pero en vez de eso, cuenta con un aromatizante con olor a pies y sobaco, que armonizan y aromatizan el trayecto. Sin olvidar que el camión también cuenta con piso eléctrico que te va recorriendo poco a poco hasta llegar a la parte trasera. Estando ya en ese refortificante ambiente, mi demonio debe de estar completamente alerta, ya que se puede enfrentar a los demás demonios de los cuerpos que acompañan mi trayecto. De repente ves aquella persona mayor que sube el camión con esa mirada de cansancio, esa mirada que refleja el tiempo que ha llevado en lucha con otros cuerpos a lo largo de su vida y a lo largo de sus trayectos, y que sube con la ilusión de que alguien le cede el asiento. Si yo voy sentado, trato siempre de ceder el asiento, dejando a un lado todas las mortificaciones físicas que me lleguen a hacer estragos en ese momento, siempre y cuando alguien más caballeroso que yo no me gane. Pero si no es el caso, volteo a ver a todos los cuerpos que me acompañan en mi trayecto para ver quién va a ser el valiente y ceda el lugar. Pero los valores en esos momentos se van por los suelos, porque nadie, aunque parezca increíble, lo hace. ¿Qué sucede? Más al fondo, dos señoras interactuando en un diálogo de cómo sus maridos son infieles y cómo se las ingenia para ponerle los cuernos. Otra plática por allí en donde se toca el tema cómo sacar ventaja de un negocio y perjudicar al dueño por ser abusivo. En fin, diálogos gritados a los cuatro vientos, que no necesito estar junto a esos cuerpos para enterarme de qué plática. Todo se escucha. O la típica persona que le tiene odio a los otros y se pelea por todo,
que no quiere que lo empujen, que no quiere que lo toquen, hasta porque pasa la mosca se enoja y pretende solucionarlo todo a golpes. Ya no se sabe si dichas actitudes y conductas causan risa o causan melancolía al ver qué tan banal se ha vuelto el ser humano. Pero ¿qué sucede con todas esas conductas y actos que nos llevan a reflexionar de nuestra toma de decisiones en esos momentos de nuestra existencia? Pensar qué papel juegan los valores, valores que van a corresponder a las acciones o comportamientos correctos o incorrectos, que nos facultarán en diferenciar el bien del mal, de lo que se debe y lo que no, lo justo de lo injusto. Por ende se puede deducir que los valores involucran nuestros sentimientos y emociones, valores que son creaciones individuales de cada libertad, de cada ser, de cada individuo. Cada individuo deberá identificar sus valores y al hacerlo, darse cuenta de lo que realmente es importante para él, sin que los valores lo condicionen y determinen su libertad. Cito a Sartre: la libertad es absoluta, decide sus medios y sus fines, de modo que la elección decide los motivos y no los motivos deciden la acción. Así, esta libertad nos permite ser espectadores o actores de nuestra existencia, es decir, que nos permita actuar de tal forma para lograr la resignificación de nuestra vida y resignificación de nuestra existencia. Proyecto realizable en tanto que el hombre sea creador y transformador de su existencia concreta en el mundo, es decir, al ser el constructor de su esencia. Gracias. Gracias al compañero. Vamos a continuar con Diana Hernández y su tema titulado Perversiones y androides desde una perspectiva de Luciana. Bueno, creo que este ensayo se relaciona con lo que han dicho los dos compañeros. El escrito gira en torno a un solo eje, que es la multiplicidad de flujos y subjetividades que surge si pensamos la realidad desde una perspectiva deleuziana. En esta perspectiva, como decía la compañera, las cosas no solo son una causa y una consecuencia, sino que todo tiene diferentes causas de ser y diferentes posibilidades de existencia. Y esto da la oportunidad de repensar y resignificar cosas como la vida, la moral e incluso la violencia. Bueno, también se los voy a leer. Por más conscientes y tolerantes que aparentemos ser, nos encontramos constantemente juzgando las acciones de todos los que nos rodean, aquellos con los que estamos casi obligados a compartir el espacio y la existencia. Nos decimos conscientes porque reconocemos que nuestro discurso no es el único que se encuentra entre la gran multiplicidad de individuos, de conciencias. Nuestros valores, esos flujos que nos atraviesan y forman nuestra visión del mundo, son el eje desde el cual juzgamos y clasificamos todo como bueno o malo, producente y contraproducente. Y esto se repite en cada nivel de lo positivo o negativo. Somos capaces de decir que algo es bonito o feo de la misma forma en la que en algún momento de nuestras vidas llegamos a afirmar que algo es un pecado. Esto último, a su vez, nos impulsa a generar campos semánticos para denotar y rechazar esas cosas deformes que quedan fuera de la idea de perfección, esos pensamientos dañinos que no sirven para el avance de una sociedad perfecta y moderna, esa como la que proponía en su época la Revolución Francesa. En esta parte del lenguaje es donde Deleuze encuentra una gran importancia como un flujo que atraviesa al individuo y que lo ayuda a determinar su experiencia y sus deseos. Dentro de estos campos semánticos que representan nuestra aversión hacia ciertos comportamientos, encontramos algunos con denotaciones sexuales como pedofilia, masoquismo, voyeurismo, sadismo, violación. Estas prácticas sexuales son aquellas que nosotros consideramos como inmorales gracias a la visión de moralidad que se han encargado de fabricar por nosotros. Esta fabricación se legitima a través de discursos médicos, sociales, políticos o religiosos que institucionalizan normas de salud psicológica, que crean tecnologías que median nuestra experiencia como las cámaras digitales o que norman nuestro comportamiento con discursos dogmáticos. En fin, regresando a lo de las prácticas sexuales,
Se podría decir que estas siempre son, desde nuestro juicio, algo simplemente despreciable, digno de ser castigado. Pero ¿qué pasa si lo pensamos desde una perspectiva diferente? Apreciando y siendo realmente conscientes de la multiplicidad de flujos existentes dentro de cada subjetividad. Apreciar de verdad lo que en términos deleuzianos sería un rizoma, una estructura de la realidad en la que absolutamente todo esté conformado por la superposición constante de flujos, la conexión de elementos, cosas, energías, que da como resultado una diversidad infinita de subjetividades. De esta forma, el hecho de que cualquier pensamiento sea diferente al nuestro queda absolutamente justificado y por lo tanto no debe ser juzgado y mucho menos castigado desde una perspectiva institucionalizada. Esa perspectiva institucionalizada al mismo tiempo representa lo que sería para Deleuze un conjunto de flujos duros que terminan programando al individuo y provoca lo que mencionaba el compañero, que es la automatización de las acciones. Bueno, es interesante y a la vez un poco atemorizante pensar en la expresión de eso si nuestras formas de gobierno fueran utópicamente capaces de aceptar toda forma de comportamiento sin normarlo. El robo, el asesinato, las mismas depravaciones sexuales como la pedofilia o la violación serían algo aceptables debido a que no transgrede ninguna verdad institucionalizada. No habría cárceles ni delincuentes, pero esas deformidades sexuales permanecerían, serían cotidianas y territorializadas. Las violaciones y los asaltos serían más frecuentes a la vez que aceptables. Sería todo un caos. Se cumple la ley física de que absolutamente todo tiende a la entropía. Es interesante pensar qué sucedería con los medios de comunicación en una sociedad así. Creo que cabría preguntarse si seguirían existiendo. En una sociedad mediática como la que vivimos, esto sería equivalente a destruir todo aquello que nos hemos acostumbrado a tomar por realidad. Ciñéndonos al tema de las perversiones sexuales, entonces entenderíamos como algo completamente normal el hecho hoy y siempre tan cotidiano de que los sacerdotes trafiquen niños en la frontera de Tijuana o las noticias sobre los feminicidios acometidos a diario en el Estado de México. Todo esto sería tan ordinario para nosotros como leer un libro o tomar un café. De esta manera, nuestro campo semántico generado por la conexión de flujos e intensidades que contiene términos como inmoral, sexual, depravación, pedofilia, sadomasoquismo, no tendría por qué existir, carecería de sentido. Lo mencionado con anterioridad cumple con lo que avisan Deleuze y Guattari. El pensamiento y la conciencia que forman la realidad tienen una estructura de forma rizomática. Esta forma permite la generación de una gran cantidad de multiplicidades que rompen con el sistema bidimensional que nos ofrece la realidad. Las perversiones sexuales no son lo negativo dentro de un modelo de polos opuestos. Simplemente son, existen y tienen una validez equivalente a la que el capitalismo nos impone a través del espectáculo. Por lo tanto, estas perversiones son válidas desde la perspectiva del psicoanálisis, tanto como lo son dentro de la mente del pervertido. Todo lo anterior tiene que ver con el tema del lenguaje. En este tipo de telaraña de realidades que se extiende sobre la nada, todo el lenguaje, o quizás solo aquel que intente ser autolegitimado e institucionalizado, pierde sentido. Todo aquello que dice ser verdadero automáticamente se convierte en falso. De esta forma, incluso la palabra inhumano carece de motivación. Podemos encontrar un ejemplo de esto en La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. La forma en la que Karenin ama a Teresa, Karenin es un perro. La forma en la que este perro ama a Teresa es algo que escapa de lo normal, por lo que no puede ser clasificado desde nuestro código lingüístico. Tenemos también un ejemplo que parecería contrario o negativo si lo juzgamos desde una perspectiva no rizomática, es decir, desde una perspectiva en la que haya polos bueno y malo. Los androides, que son seres con inteligencia artificial que aparecen en Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick y en la película Ex Machina. Estos androides cometen actos que desde el punto de vista de los protagonistas humanos de estas obras pueden ser clasificados como inhumanos. En la primera obra, el libro, los androides asesinan a seres humanos para lograr escapar de un lugar donde los mantienen serviles bajo una ideología. En la película, la protagonista robot, que tiene inteligencia artificial, logra escapar usando y abandonando a un humano que se enamora de ella. Los androides de ambas obras anteriormente mencionadas tienen una estructura semejante. En primer lugar, los dos tipos poseen conciencia.
Esta conciencia es necesaria para el agenciamiento del que hablan Deleuze y Guattari. A través del agenciamiento, el individuo identifica aquello que modera su existencia y sus deseos, tal como lo hace el sistema de consumo capitalista o el discurso de los mandamientos del catolicismo, y puede disponer de estos flujos para encontrar una línea de fuga, es decir, una salida de su existencia limitada por flujos duros. De esta forma, el individuo que estaba territorializado bajo esos flujos duros encuentra la manera de romper con el código que destruye su subjetividad. Se desterritorializa o se desautomatiza para después pasar a reterritorializarse, que sería una resignificación de la vida. En esta resignificación encuentra un nuevo conjunto de flujos, una nueva perspectiva que da como resultado una nueva realidad en la que lo moral siempre deviene de una manera diferente. Por eso asesinar hombres o abandonarlos sin mostrar empatía es aceptable en ambas obras desde la perspectiva deleuziana, aunque a nosotros como espectadores nos siga pareciendo inhumano. Lo que normalmente tomamos como inhumano está dicho, pues, desde una ideología impuesta del Estado, por la religión, por la política, etc. Y se nos dificulta aceptar algo inhumano como otra posibilidad de experiencia o de deseo de una máquina órgano. Se nos dificulta mirar sin un poco de rencor a los androides de estas obras, tanto como se nos dificulta y nos entristece leer noticias sobre otra mujer asesinada y violada por 22 hombres al norte de la ciudad. Otra semejanza entre estos androides de las obras que les mencioné es la ausencia de lo que nosotros llamamos empatía. Todos sabemos que para cometer un asesinato o abandonar a alguien necesitamos no sentirnos identificados con esa persona, para de esta manera evitar el remordimiento y el autocastigo. Pero esta no es la única función que tiene la empatía. La lógica cultural capitalista se basa en un principio funcional que tiene la identificación como una de sus bases principales. A través de imágenes como las que inundan los comerciales publicitarios, se nos hace identificarnos con ideales de belleza, salud, éxito, abundancia, etc. De esta forma, los deseos y las experiencias de los individuos se ven codificados por un lenguaje visual que ayuda a esa economía autónoma a seguirse desarrollando, a ser la única realidad posible que nos unifica utilizando como arma la empatía, eso que nos convierte en humano, el polo opuesto al androide. Presentando todo esto desde esta perspectiva, me parece pertinente concluir el presente ensayo planteando algunos cuestionamientos que surgieron en mi mente a través de esta reflexión. Si todo lo que nosotros concebimos como real y verdadero a partir de la perspectiva hegemónica de nuestra sociedad actual, entonces lo verdaderamente humano es ese caos que se desataría sin ninguna moralidad que medie nuestro comportamiento, que endurezca los flujos que en realidad están para ser transitados de cualquier forma y en cualquier trayectoria. Lo verdaderamente humano sería, paradójicamente, ser como un androide, ser capaz de concientizar todos esos flujos, agenciarlos para disponerlos y ser al mismo tiempo máquinas fuente y máquinas órgano, ser esquizofrénicos que produzcan sus propios deseos y subjetividades, sus relatos y sus discursos anti-institucionales. Emanciparse de la ideología que suprime nuestra subjetividad, buscar eso mismo que los vanguardistas y los estudiantes y los yonkis de la década de los 60 intentaron realizar a través del arte, de las manifestaciones, de los gritos de sueños inalcanzables, de una porción de nada distribuida ilegalmente, entrando por la vena de la desesperanza. Recuperar la imaginación, la subjetividad que nos permita imaginar otra realidad diferente, aunque éste lleve inscrito el peligro de que las perversiones sexuales sean nombradas sin arrastrar un contexto de inmoralidad y putrefacción. Después de todo, ¿qué es una fantasía sexual sino una línea de fuga que nos saca de la cotidianeidad de nuestras prácticas? Un juego, el homo ludens rompiendo las reglas, preguntándose como un niño por qué esas perversiones están mal. Gracias. Bueno, compañeros, tenemos bastante tiempo para poder hacer comentarios, preguntas, acuerdos. Doy apertura a que participen. Pueden decir, sí, estoy de acuerdo. No, está chafa. Ser empático, no sé. No, bueno.
O participo yo, participo usted, tú, Alberto. O ustedes, ¿no? Sí, Algo interesante que veas de... Yo tengo una pregunta para la compañera. Bueno, la pregunta es bastante simple. Tomando en cuenta lo que dijiste en tu ponencia, ¿tú consideras que la perspectiva de Lesiana es otra forma de naturalizar el mal? Porque a final de cuentas, ser tolerante con toda forma de subjetividad implica terminar naturalizándola, incluso naturalizando aquellas perspectivas que para nosotros son simplemente negativas. Entonces, bueno, no sé qué opinas. Bueno, vamos a dar la palabra a Fer, y ahorita ya piensa un poco tu respuesta. Mi pregunta también va dirigida a la compañera Vanessa. Ante la banalización del mal, ¿por qué seguir pensando las acciones humanas desde una visión, desde una moral? ¿Por qué no proponer, por ejemplo, otras alternativas de pensar la acción humana, no desde ese tradicionalismo en el que una acción es buena y por otra parte está su antítesis, una acción puede ser mala? En ese sentido creo que toda la teoría de Lesiana nos da otra especie de alternativas. Pero ¿por qué seguir pensando entonces desde esa visión, desde lo bueno y desde lo malo? ¿Qué es lo que nos permite como sociedad? ¿Nadie más? A ver, antes de que se me vaya la cuestión. Bueno, creo que para contestarte necesito como estar más involucrada en la propuesta de Lesiana, porque por lo que dijiste no se caería, es que ¿cómo te explico? No hay como una especie de, bueno, sí, lo dijiste tú, es como un caos, ¿no? O sea, todo se volvería un caos completamente y no sé, quizá la cuestión del bien y el mal no tiene nada que ver con una ideología que nos hayan impuesto, sino quizás sí es algo natural el pensarlo. ¿Me explico? O sea, quizá, o sea, es que ese es el problema ético, ¿no? Quizá el bien y el mal no son cosas que se nos imponen, sino más bien, o sea, sí hay maneras de pensar el bien y hay maneras de pensar el mal, pero igual habría como una apertura, o sea, es que no sé si me estoy dando a entender. Es natural, pues, pensar en que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? La cuestión está en qué cosas vemos como buenas y qué cosas vemos como malas. Porque a mí sí me parece un mundo muy extraño lo que proponía ella, o sea, ver que todo es normal, esas cosas a mí, no sé, me resultan como complicadas. Yo sí me inclino a pensar, yo personalmente, en que sí hay como una idea de bien y mal, que quizá quién sabe cuál sea, y quizá la que nos han impuesto está mal. Bueno, es evidente que está mal, porque pues nos ponen estereotipos, ¿no? Hay estereotipos de bien y de mal, quizá eso es lo triste, pero sí, yo sí me inclino a pensar que hay como estas dos cosas, ¿no? Igual hay cosas que ni siquiera son ni buenas ni malas, ¿no? Pero sí hay como esta cosa bilateral. Yo sí me inclino a pensar eso. Y no sé si te contesté. Sí. Bueno, el compañero, es como algo que también yo me cuestiono con respecto a lo que está en cuestión de qué tan natural o tan antinatural es el vicio o la virtud en el ser humano, y a partir de dónde, no preguntarse desde dónde nace, sino hasta dónde nosotros decidimos desde nuestro propio juicio libre si es bueno o si es malo. Por ejemplo, si yo les, para contextualizarlo un poquito, si yo les confesara que toda la vida he fantaseado con tener sexo con mi hermana y que reconozco que encuentro comportamientos en mi hermana que también me indican que ella también tiene deseo por acostarse conmigo,
Y a pesar de que lo reconocemos y de que es algo que deseamos hacer en el supuesto caso, pensamos que está mal, pensamos que quizás yo en mi caso, por ser su hermano mayor, pensaría que le voy a robar su inocencia o que voy a abusar de ella en algún sentido. Y ella quizás no lo hace porque pues se siente sucia o se siente inmoral, por llamarle de una forma, y es algo que es meramente impuesto por el modelo social, digámoslo así, en el que vivimos. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta dónde elegimos libremente que la moral se nos sea impuesta o sea algo que de verdad libremente desde nuestros adentros decidimos si está o no está bien o mal? Y esa cuestión para mí es como bastante profunda, porque sí estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo en que hay como cosas que desde lo institucional o desde el modelo social, económico, político, económico, social, no sé cómo decirlo, se nos imponen o se nos orilla a tener más inclinación por una creencia a la otra, pero sí es digno de cuestionarse, porque hasta dónde somos libres. Y claro que el vicio y la virtud son inherentes del ser humano, y sí tendemos en nuestra sociedad pues a engrandecer la virtud y a depreciar el vicio, si estamos hechos de las dos cosas, ¿no? Y es parte de nuestra esencia misma. Sí, está interesante, y no sé, yo también me cuestiono hasta dónde se nos es implantado eso. Es que incluso en la cuestión que pones, el deseo por tu hermana, o sea, antes de lo ético hay como otro plano, ¿no? Incluso el deseo por tu hermana puede ser, bueno, en el hipotético, puede ser una cosa implantada, o sea, que no venga exactamente de ti, sino de otra cosa, pues. ¿Sí me explico? Sí. O sea, antes que lo ético, yo creo que hay otro plano, ¿no? Es como, pues sí, lo ontológico, ¿no? ¿Qué es lo propiamente mío y qué es lo que me han dicho que debo desear, querer? ¿Qué realmente de lo que estoy haciendo proviene de mí y no de lo que me han dicho que haga? Eso está como también bien confuso. Yo quisiera realizarle una pregunta a la compañera, siempre nombre, por favor. Diana. Si todo es rizomático, así como lo has planteado, todo está permitido, ¿cómo evitar en ese sentido un relativismo moral, un relativismo ético? Pues es que me parece que en ese punto es, bueno, en la obra de Deleuze y de Guattari, ellos dos hablan mucho sobre los esquizofrénicos. Me parece que también tiene que ver con lo que habla el compañero y con esta dificultad de saber hasta dónde de verdad nuestros comportamientos son libres y hasta dónde están normados o regidos por otra cosa. Espera, perdí un poco el hilo. ¿Puedes repetirme por tu pregunta, por favor? Sí, en ese sentido, ¿todo está permitido si todo es rizomático? Pues sí. De hecho, el sistema filosófico deleuziano termina siendo básicamente una justificación a todo tipo de comportamiento. Pero bueno, me parece que sí es un poco más complejo que eso, por esto que hablan sobre la inherencia del ser humano entre esto del bien y el mal y los vicios. Y Deleuze habla de los esquizofrénicos porque creo que hasta cierto punto ellos no son conscientes de eso, de lo que se les tiene permitido o no se les tiene permitido hacer. Por eso ellos son capaces de salir completamente de la realidad, y si hacen algo, en realidad no van a pensar si eso que hacen tiene una consecuencia buena o sirve para la sociedad o le hace daño a alguien. En ese sentido, los esquizofrénicos tienen absolutamente todo permitido porque se les justifica, porque sabemos que ellos no viven en la realidad. Pero nosotros, como personas que tenemos en mayor o menor medida conciencia de nosotros mismos, ni siquiera nos lo podemos permitir. El hecho de escribir una ponencia así, después sentirme triste por las noticias que veo sobre asaltos y todas estas cosas,
me hacen darme cuenta de que precisamente este tipo de perspectivas tienden o rayan bastante en lo utópico, porque en realidad nosotros nos cuestionamos en automático qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, creo que si fuéramos esquizofrénicos, todo en el mundo estaría justificado, pero como no lo somos, siempre vamos a tender como a esto de encasillar las cosas o clasificarlas, y no nos permitimos. En ese sentido, creo que Deleuze sí está partiendo, o sí está pensando desde una ética sin moral. ¿Qué es lo que implica hablar de moral? Una dicotomía entre lo bueno y lo malo. Creo que Deleuze va a hablar de una potencialización. O sea, de lo que se trata, en tanto que te relacionas con un otro, es dilucidar qué relaciones te van a componer y qué relaciones te van a descomponer. En ese sentido también resulta ser mi destinación. Y creo que por eso se aleja mucho de la propuesta de la compañía. Ahí no puede haber una banalización porque no hay mal. Sí, sí, exacto, no puede haber mal. ¿Alguien más? ¿Quién está con Diana? ¿Quién está con Vanessa? Está bien, hermano. ¿Qué importa la vida? Hacemos esquizofrénicos. Compañero. Usted es la Vanessa. Pero yo creo que esto es inherente a lo que hablabas sobre la categorización de bien y mal. Se remonta más a la conciencia, ¿no? El efecto que tiene las cosas como acontecen a la conciencia. Ejemplo muy buena la ponencia del compañero. Te remontas directamente a cómo acontecen las cosas en mi conciencia, y creo que más de uno ha tenido esa experiencia, ¿no? De levantarte temprano por la mañana y mirar cómo las cosas acontecen. Y en ese aspecto de los empujones o esas cosas, una persona que está enojada desde el primer segundo de su día, un empujoncito leve le va a parecer sumamente malo, o aquella persona que despierta contenta y alegre, el empujón se le nota absolutamente nada. Creo que aquí hay inherente a lo que se apelaba con la categorización de bien y mal, y el aspecto moral pues radica en la conciencia. No sé si estoy mal o cómo veo. ¿Alguien más? Hay tiempo, pueden comentarios. No, Mario. Bueno, respecto a lo que dices, yo creo que sí viene completamente, bueno, no sé si completamente, pero parte de la conciencia. En la medida en la que nosotros somos conscientes de nuestros actos, empezamos a nombrarlos. Si no los nombráramos, significaría que no somos conscientes de ello y solo los realizaríamos, como, no sé si, bueno, no sé, nunca he tenido esquizofrenia, pero no sé si hasta cierto punto los esquizofrénicos solo actúen sin pensar en las cosas que hacen. Si no las piensan, no tienen oportunidad de nombrarlas, creo. Pensar en uno mismo y en sus actos es lo que termina siendo la conciencia. ¿Y más? Alberto. Buena historia. Perdón, compañera Diana, me quedo pensando en lo que dice sobre la esquizofrenia. No estoy seguro de que sea una caracterización correcta la que haces. No creo que el esquizofrénico sea el que percibe inadecuadamente la realidad, o no sé, o que está fuera de ella o algo del estilo. Etimológicamente, esquizofrenia se refiere a la división del pensamiento. No sé si me explico. Un esquizofrénico era tenido, digamos, al menos en las primeras veces en que se ocupaba la palabra, como el que tenía la mente dividida. Esa es la idea original de esquizofrenia, y realmente no sé cuál sea la caracterización psiquiátrica adecuada para ella. Pero en todo caso vale la pena pensar en la mente dividida. Uno de los ejemplos más antiguos, digamos, de un problema ético que tiene que ver con la mente dividida es el que plantea Aristóteles en la Ética Nicomaquea con el nombre de acrasia. La acrasia es el saber
que una cierta acción va en contra tuya y no obstante realizarla, ¿no? Los ejemplos más triviales son los de, no sé, saber que fumar es muy malo y aún así fumar. Entonces, la noción de esquizofrenia se aplicaría aquí porque en el momento en que fumas no necesariamente estás pensando también que fumar te hace mal. No sé si me explico. Tienes la mente departamentalizada o compartimentalizada, como se dice en filosofía de la mente. Entonces, yo no conozco para nada Deleuze, pero me imagino que es esta característica de la división de la mente la que le hace pensar justo en que uno puede actuar de un modo que otra parte de su mente no aceptaría. No sé si me explico. Creo que eso hace más sentido, y no pensar que el esquizofrénico está todo el tiempo alucinando. Sé que no es así. Pero bueno. Y otra cosa que me llama la atención y que creo que hay que plantear aquí abiertamente tiene que ver, creo, con la moral sexual. Muchos de los ejemplos que se han estado tratando aquí tienen que ver con eso. Y sí vale la pena preguntarnos por qué la moral sexual es particularmente asfixiante. ¿Por qué se concibe al sexo como algo malo? Me quedé pensando en la pedofilia, y le decía a mi amigo Jorge que quería defender la pedofilia. No es exactamente eso, pero esto me da pena. Pero veámoslo. Es que vale la pena considerar ese caso extremo como uno que ejemplifica precisamente la estigmatización de lo sexual. Se supone que la pedofilia es mala porque un niño, un adolescente, literalmente vaya, lo que se refería originalmente el término es a un joven adolescente de 12 o 13 años, ¿no? La idea es que alguien de esa edad no puede consentir la práctica sexual. Y la pregunta es, ¿por qué diablos no? Es que, perdón, me parece que eso tiene que ver precisamente con los discursos médicos que empiezan a establecer eso de el niño o el adolescente todavía no puede, ¿cómo lo dijiste? Como consentir ese tipo de cuestiones. Y precisamente la pregunta radica en por qué este discurso médico, o sea, en cuestionar el discurso médico en sí y decir, pero ¿por qué no? Sí. De hecho, yo no creo que sea un discurso médico, yo creo que es un discurso religioso. Y es el discurso religioso fundamentalmente machista. Lo que está en el fondo es la idea de que el sexo es sucio. Los niños son la encarnación de la pureza y por lo tanto no son sexuados, lo que sabemos que es obviamente una falsedad. Los seres humanos somos sexuados desde nuestro nacimiento. Entonces la idea de que un aspecto importante de nuestra constitución natural es algo malo, yo creo que sirve fundamentalmente para reprimir en una sociedad patriarcal a las mujeres. Bueno, eso es lo que creo. Sí, claro, es que creo que al final todo tipo de discurso, bueno, no sé si todo, pero termina siendo prácticamente lo que tú dices, como ocultar cierta parte que es inherente al ser humano y transformarla según las conveniencias para formar una sociedad que se supone que tiene que funcionar, ¿no? En términos de unos cuantos que tienen el poder económico. Iba a mencionar algo de los esquizofrénicos, pero lo olvidé por completo, pero bueno. Sí, con respecto a lo que comentaba el compañero de la pedofilia, también se me hace pertinente destacar que no sé qué tan errado o qué tan acertado esté yo en este juicio, pero me parece que yo casi me atrevería a decir que un 90% de los hombres somos pedofílicos. Es decir, todos tenemos el gusto, bueno, no sé, les digo, no sé qué tan errado o qué tan acertado esté, pero casi estoy seguro de que todos los hombres tenemos gusto y tenemos mucha atracción sexual por niñas de 11, 12, 13 años que ya están bastante maduras. Y de igual manera, pienso que las niñas de esa edad, sienten atracción por hombres mayores. Y creo que tiene que ver con un aspecto biológico. Creo que tiene que ver con que la mujer está como en pleno florecimiento de su cuerpo y pues desea el sexo, y nosotros los hombres vemos así como la vida justo, como la flor justo en ese punto en donde el capullo deja de ser capullo y es a lo físico, a lo biológico bastante apetecible. Entonces bueno, ahora ya
se ve, es mucho más común ver que niñas de muy cortas, niñas de entre los 11 y los 14, 15 años de edad, pues ya tengan hijos o relaciones sexuales ya de forma muy recurrente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, hay tantos factores que se deben de tomar en cuenta, ¿no? El biológico, ¿no? El social, y el social que pues es como el moral, y por qué no, o sea, como decía el profesor, ¿por qué el compañero? ¿Por qué decir que una niña de esa edad no puede consentir? ¿Desde dónde no puede consentir? O sea, quizás después se arrepienta, es lo que quieren decir. No entiendo yo tampoco ese discurso en donde no lo entiendo. Si actuáramos con más naturalidad, yo opino que lo haríamos y no habría ninguna problemática. Pero es que tampoco somos animales. Tampoco podemos estar recurriendo siempre a lo biológico. Estoy de acuerdo, pero pienso que... O sea, no estoy en contra de lo que dicen, Sí, claro. pero también ese discurso de es que es natural, el hombre, lo sexual. O sea, también se me hace súper patético porque no somos animales. Yo creo que sí somos animales. No solo somos animales. No sé. Compañero de ahí atrás. Pero ¿qué no es peor vivir reprimido con toda esa carga que te los cabeza? No sé. Y por ejemplo, él, con lo de su hermana, ¿no? Su hermana ya tiene una cierta edad y ya puede decidir. No, sí, sinceramente. Si tu hermana estuviera de acuerdo contigo y tú aliviaras esa depresión que te ha cogido tantos años, a lo mejor vivirías más libre y no te preocupara eso. Puede ser. Pero siempre y cuando los dos estén de acuerdo, ¿no? Sí, no creo, aclarando la idea del compañero que acaba de participar, sería no transgreder la libertad del otro efectuando la mía, ¿no? O sea, yo puedo desear mucho si quieren a un niño de 5 años o a un viejito de 80, ¿no? Vamos a irnos a los extremos, pero tanto que sea consensuado, ¿no? Así. Bueno, y creo que esto va muy de acuerdo a lo que narraba Mario, ¿no? De cómo el otro, si me levanto bien, como dice también el compañero, me transgrede de una forma pues, pacífica, ¿no? Pero si estoy de malas o si tengo un mal día, creo que aquí también intervienen los cuerpos, mis deseos de qué quiero ser, bueno, qué quiero ese día o qué quiero mañana. Entonces todo se torna subjetivo. Sí, no sé. No sé. Sí, puede ser muy subjetivo, ¿no? Porque cada quien va a defender su idea. Pero yo creo que lo más importante no es transgreder la libertad del otro o su integridad como ser humano, también animal, pero somos seres humanos, con moralidad, ¿no? Ya determinada desde el nacimiento. Somos libres, pero también estamos determinados a un cierto sistema. Bueno, no sé si alguien más quiere opinar algo. A ver, ¿qué pasó, Alberto? Bueno, la sexualidad es satanizada en nuestra sociedad. Eso es algo que creo que no podemos obviar. De hecho, esa satanización de lo sexual ha conducido a lo que creo que es una antropología falsa, según la cual nosotros somos duales, ¿no? Tenemos una parte verdaderamente humana, que es nuestra alma, o como la quieran llamar ahora, y una parte, pues, podrida, innecesaria, que es el cuerpo. No sé si me explico. Hay en esta satanización de lo sexual, en último término, un desprecio por nuestro carácter material. Yo no creo que seamos fantasmas en una máquina. Es absurdo eso. Creo que solo somos un cuerpo que puede hacer muchas cosas, como pensar, ¿no? No estoy muy seguro de que sea lo natural en términos de los seres humanos. No creo que ni siquiera debiera importarnos. Creo que lo que debería importarnos en todo caso es que cada quien pudiera hacer lo que quisiera sin joder a nadie. No sé si me explico. Tener sexo o no tenerlo nunca.
vaya, que no se imponga jamás nada a nadie, ni la heterosexualidad, ni la homosexualidad, ¿no? Ni la monogamia, ni la poligamia, nada, pues, que cada quien pueda decidir. En nuestra sociedad, sin embargo, eso está vedado, ¿no? Para un montón de personas, la corporalidad es algo innecesario, ¿no? Al final de cuentas, la promesa de la vida futura es una vida no corporal, una vida no corrompida por los apetitos del cuerpo. Y eso yo lo encuentro como horrible, lo encuentro falso y profundamente destructivo. Pero yo creo que también en línea con esto último y con lo que se ha estado comentando, el lenguaje tiene mucho que ver con la moralidad y la institucionalización de los actos, ¿no? Porque pienso en la postura de Deleuze, esta postura rizomática que posibilita la existencia de muchas formas, pero nuestra conciencia naturalizada por el lenguaje hace que distingamos esta dicotomía entre bien y mal, ¿no? Por ejemplo, haciendo alusión a la primera ponencia. Entonces, mucho tiene que ver el lenguaje, yo creo, para no llamarlo como natural o orgánico, como estábamos utilizando esta palabra ahorita, la palabra natural, o animal, o todo esto. Yo pienso que es mucha culpa del lenguaje, digamos, por culpar a alguien. Y es por eso mismo que se naturaliza en nuestra conciencia actos buenos o malos, ¿no? O al menos un juicio o una postura buena y mala, que es siempre hay un bueno o malo, o sea, poner una cuestión frente a otra. Y en el caso de Deleuze, su postura rizomática abre la posibilidad, ¿no? Que la posibilidad de existencia sea múltiple. Nada más. Yo quisiera realizar una pregunta a la compañera Macho. Es muy teórica. ¿Cuál sería la relevancia del pensamiento sartreano en torno a la libertad? Citaré para responder mi pregunta lo que dice Sartre, ¿no? La libertad es absoluta. Decide sus medios, sus fines, de modo que la elección decide los motivos y los motivos deciden la acción, ¿no? En este caso, es decir, tú vas a ser el que vas a depender de esa acción, y no la acción va a depender de ti, no, la acción no va a depender de lo que tú de lo que tú quieras hacer en ese momento. Te hago la pregunta porque toda tu ponencia me repitió a una aseveración que realizó Sartre, que no recuerdo si el existencialismo es un humanismo, donde decía que estábamos condenados a ser libres. No puede haber ahí una aporia porque estamos condicionados, no sé, por determinados dispositivos que configuran o reconfiguran nuestros deseos, nuestras apetencias. Ese otro podría ser, por así decirlo, una especie de dispositivo. Ahora, si nos encontramos dentro de una sociedad de control, ¿cómo puede haber libertad? Según el existencialismo, la libertad tú la creas. Tú eres creador de esa libertad. Tú vas a determinar la forma en cómo vas a dirigir tu vida o la vas a resignificar. De eso la libertad te da esa opción. Incluso dentro de una sociedad de control, yo estoy condicionado entonces a tomar una decisión. Sí. Y es ahí donde radica la libertad. Yo, tomando en cuenta todo lo que tú planteas en tu texto. Sí. Bueno, si quieren 5 minutos podemos comentar algo más rápido. Muy rápido. Si no tiene nada más que decir, quedan 5 minutos.
igual, ustedes, compañeros. Tú, Alberto, sigues hablando. Saquen sus conclusiones. 5 minutos, Alberto. No gusta hablar. Bueno, entonces creo que estamos tristes porque no somos libres. Y hay bien, hay mal, no lo hay. Bueno, agradecemos la participación de Diana, de Vanessa,